¿En qué estábamos, Epigmenio? ¿En qué nos quedamos antes del corte? Te subrayaste silencio frente a la masacre y diría yo silencio frente al fraude electoral. ¿Cuál fraude electoral? 2006. ¿Cuál fraude? ¿Dónde está aprobado el fraude electoral? Hay muchas evidencias no que la hay prensa... una sola evidencia, no hay una sola. Que la prensa y se ya negó pasaron, siquiera a discutir. Aquí se discutió, aquí pasaron todos, todos. Aquí pasaron todos. Y son 16 años, ¿dónde están las evidencias? Otra vez lo mismo de que viven atados al pasado. No, ¿Cómo viven atados al pasado ustedes. No, ¿cómo se va a entender? Ustedes son los que viven atados al pasado. ¿Cómo se va a entender lo que vive este país si no se juzgan las causas de esta tragedia? ¿Cuáles causas? Si Felipe Calderón ordena el despliegue masivo de tropas y el mátalos en caliente, lo que hoy vivimos, el asesinato del periodista, hoy, de uno más, dentro de una estrategia de asesinatos selectivos de periodistas y en cadena de pequeños medios locales, eso sería muy distinto. Se empoderó al narco y se le convirtió en una sanguinaria fuerza de combate. ¿Y cómo se detiene eso? ¿Para qué se llega al poder? ¿Para qué llegas al poder si es para hacer un diagnóstico de lo que ocurrió en el pasado y no corregirlo? Para transformar al país. Nunca habían matado más periodistas para que hoy. Ir a las causas. Sí. ¿Qué es el problema central del narco? Que tiene dos cuestiones que han sido intocadas, que fueron intocadas cuando se declaró la guerra. Su capacidad logística, tiene dinero y armas a raudales y tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas. ¿Por qué? Porque ahí tiene a la población. ¿Qué tienes que hacer para destruir a un ejército? Tienes que cortar su logística y quitarle la base social. ¿Cómo le quitas al narco la base social? ¿Cómo le quitas al narco la posibilidad de tener jóvenes combatientes? Atacando las causas, dándoles oficio, oportunidades, atendiéndoles. Y mientras tanto, Epigmenio, la semana pasada nos quedó, al menos yo me quedé con la frase de que quizá cuando termine este gobierno, así lo expresaste, el problema de la violencia en su dimensión, en su magnitud, sigue siendo muy parecido al que tenemos hoy. No es parecido, no es parecido. ¿Cómo fraseaste la semana pasada? Porque hay una cosa que es muy clara. Hoy el Estado no es el principal violador de los derechos humanos en México. Eso es violación de derechos humanos. Llamas a un enfrentamiento contra un grupo criminal donde mueren 17 personas, que quizá los mataron en caliente. ¿Eso te refieres con violación de derechos humanos? Violación a derechos Cuando humanos? Hablo de eso, hablo de una cosa muy concreta, de los índices de letalidad. En cualquier guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la proporción de bajas mortales equivale al 10% de las bajas totales. Es una regla de la guerra. ¿Cuál era el índice de letalidad en la guerra en México? ¿Cuál era? 90%. Al revés. ¿Qué quiere decir eso? No había prisioneros, no había heridos. Esas son violaciones atroces a los derechos humanos. Para no hablar de la otra cosa, dos fuerzas enfrentadas, sometidas a la ley de proporcionalidad de medios, es decir, incrementando su armamento ambas, y la población civil en medio, las bajas colaterales crecieron exponencialmente. ¿Ese dato del 90% de letalidad de dónde sale? Del análisis de los resultados de combate. ¿Pero de quién es? ¿Quién lo trabajó? ¿Qué investigador? ¿Quién? El problema es que no lo trabajaron. Por eso, ¿pero quién? ¿De dónde sale? Del análisis. Para mí es sorpresa. Del análisis de de las notas de todos los días, de cuántos delincuentes de Tanguato, de Tlatlaya, de miles de masacres, de los testimonios de la gente. Tanguato y Tlatlaya son dos casos. Ciro, me vas a decir, tú llevabas el ejecutómetro en Milenio. Por eso, lo llevábamos y... tú llevabas y después dejaron de llevarlo. No, nunca. Cuando yo estuve ahí, hasta el 17 de octubre de 2013, nunca lo dejamos de llevar.
Fíjate qué curioso. Pero ver, hoy nada resulta más que la letalidad del ejército, que la letalidad de la guerra no existe. ¿De dónde sacaron eso? Al rato me vas a decir, ¿de dónde salió la guerra de Calderón? Yo no hago esas preguntas, Epigmenio. Yo te pregunto porque hemos seguido el tema y aquí está Humberto Payet y Miriam Moreno que han trabajado. Yo no conocía el dato del 90%. De ahí te pregunto, ¿de dónde sale? ¿Cómo se construye ese dato? De un seguimiento periodístico, de notas informativas. Y de los testimonios. ¿Qué hicieron ustedes? Sí, claro. ¿Qué hicieron ustedes? Mucha gente. Esa era mi pregunta. Mucha gente. ¿De dónde sacan el dato del 90%? Y del comportamiento. Y además yo lo señalé en Milenio todas las semanas de todo el sexenio de Calderón. Y empecé a decir, este es un problema. Esto va a generar. Lo recuerdo, esto va a no descomponer. Sí, lo recuerdo muy Y empecé a hablar de la muerte. Tú incluso me hablaste una vez porque escribí un texto sobre la morgue de Sarajevo, sobre el desaliento que sentía yo por la muerte. Sí. Y yo empecé a decir, esto nos va a descomponer. Esto nos va a hacer pedazos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo no dudo de la consistencia temática que has tenido sobre ese asunto. Me sorprende este dato del 90%, yo no lo conocía. Por eso te preguntaba, a ver, perdón, ¿qué dijo el presidente sobre el periodista asesinado ayer en Zitácuaro, sobre Armando Linares? Buen día, Ciro. El presidente, sin que le preguntaran, dio su pésame. Dice el presidente, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo las investigaciones. Se les va a informar. Mañana tiene un informe de seguridad ahí en la mañanera. Ahí se va a incluir también información caso por caso, dice el presidente, de los periodistas asesinados. 2 cosas sobre los casos de periodistas. 1, no son crímenes de Estado. Y 2, hay 0 impunidad en estos casos, dice el presidente, y dice también que en ninguno de estos asesinatos hay elementos para señalar como responsables a servidores públicos. Dice que es muy importante señalar esto porque si no los del Parlamento Europeo usan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, dice el presidente, y le pide a los periodistas de la mañanera, porque le están preguntando justamente sobre este caso, que si ellos tienen elementos para decir que hay servidores públicos involucrados en estos casos, pues que los compartan para que ellos puedan actuar, porque dice el presidente, son crímenes de bandas de delincuentes que surgieron en el periodo neoliberal, cuando imperaba la corrupción, esa corrupción que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, dice el presidente. Epigmenio. Pues sí, mira, yo creo que estamos ante un cambio de modalidad táctica del crimen organizado. Hay un patrón. Es muy rentable política y mediáticamente, y muy fácil, desgraciadamente, matar a un periodista de un medio local. Muy fácil. No toma más que un sicario. Y esos sobran. Y produce un efecto brutal. Entonces yo no dejo de pensar que detrás de los designios del crimen organizado no está solamente la acción criminal per se, que hay doctrina incluso, y tienen suficientes años combatiendo como para haber generado doctrina, estrategia. Y ¿matar a un periodista para qué? ¿Para calentar una plaza? ¿Para qué? No. Imagínate, tú matas a un periodista en Zitácuaro, como es este terrible Van 2 caso. en 45 días. Van 7 en lo que va del año. Sí, pero en Zitácuaro 2 en 45 días. Porque es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que tiene un efecto brutal de descrédito. Y desactiva, presiona por un lado para que se tomen medidas radicales, la mano firme. Y por el otro lado, desactiva y desincentiviza los programas de atención a la población. El terror sirve en muchos sentidos. Y a mí me parece que es un índice de que el narco está preocupado de que en efecto se ataquen las causas. Que el narco tiene una visión más a largo plazo y dice, por ahí nos van a hacer daño. Y entonces opera primero masacres masivas con impacto mediático y luego ha cambiado a asesinatos selectivos, ejemplares. El asesinato para el narco es la muerte ejemplar.
Cuando matas un periodista, esa muerte se vuelve triplemente ejemplar, porque la multiplican todos los medios. Interesante. Vamos a hacer una pausa y concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra y siguen con el tema. No, ya no cambió de tema. Estaba preguntando ahí Rodolfo Montes. Sí, pero le hice otra pregunta. Yo pensé que seguían con un el caso tema. Bueno, vamos a una pausa, son las 8:35, volvemos. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, controvertida sin duda la participación de Epigmenio en el programa. Qué bueno, tienes tus malquerientes, pero también tienes tus querientes también. Llegan incluso, llegan por WhatsApp, llegan los mensajes. Gracias por estar con nosotros. ¿Con qué cerramos? ¿Cómo cierras tu comentario hoy, Epigmenio? Yo cerraría con esto que está sucediendo. ¿Con qué? Poder hablar. Fíjate que en este país, que podamos hablar más allá de la rabia, y llamaría a la derecha a hacer una reflexión profunda. Este país necesita una oposición enfocada en resolver sus propios problemas y atender los problemas del país. Problema de la oposición y de lo que llamas la derecha, problema de ellos. Pero se necesita que la rabia, que es lo que esclaviza a los seres humanos, que la ceguera ideológica se diluya y que empecemos a ver juntos cómo cambiar este país, cómo hacerlo más vivible, más digno, cómo vivir en paz. Pues en eso supuestamente llevamos 3 años y medio. Bueno. En una cuarta transformación. Pues como que empezar a ver cómo cambiamos. Hablo de la oposición. Hablo de que la oposición, y que lo haga por su propio bien, por el del país y por su propio bien. Pero la oposición fue derrotada, Epigmenio. Pero derrotada limpia, legítimamente. Nadie les robó nada. Ni en el 2006 ni en el 12 a López Ahora Obrador. Nadie les robó nada. Eso fue claro. No hubo disputa en esta elección. Llevan casi 3 años y medio en el poder. Entonces, que en lugar de seguir insistiendo en detener a toda costa a López Obrador, se preocupen por estructurarse para ver si vencen, porque esa es la democracia. Que se preocupen por tener ideas y propuestas. Lo veremos para conquistar este año tenemos 6 buenos ejercicios, vamos a ver qué pasa ahí, en 6 gubernaturas, y ya estamos muy cerca porque del 24. Rabia sobre violencia no son no hacen un clima democrático. Necesitamos mesura, necesitamos comprender más a fondo lo que estamos viviendo todos y ver cómo le hacemos para entrarle al toro y cambiarlo. ¿Cómo te fue en las redes la semana pasada? ¿Cómo te fue en los comentarios? Pues mira, igual que siempre. Me va muy bien en la calle con la gente, me va muy mal en la red. Porque Pero en las redes tú eres muy fuerte, o se supone que tú eres muy fuerte. Pero no puedo leer mis menciones, ¿sabes? Por la cantidad de insultos, todo el tiempo. Y la escatología y la vulgaridad y la violencia de los insultos. Porque, insisto, hay una estrategia. Y primero soy guatemalteco, luego soy viejo decrépito, pero soy a mí me pasa algo muy parecido a lo que vives tú. No tan masivamente. Ve el efecto de lo que te dicen y el efecto de lo que me dices. A mí sí me contienen. Tuvimos un ejercicio que nos mandaron, comentarios negativos, creo que eran 80% para ti y 81 para mí. Sí. En uno parejos de los análisis, pues sí. Estamos parejos. Sí. Bueno, no medían la calidad de los adjetivos y de los insultos, pero comentarios negativos, tú traías 80% y yo creo que 81, 82, por ahí. Digamos que era un empate técnico. El problema es que yo quiero oír lo que tú dices y quiero que la gente escuche lo que yo digo también. Y que tome posición frente a lo que uno dice y no que con un prejuicio te tachen, te eliminen, te insulten, que eso es lo que sucede. Ese clima de rispidez, esa rabia es la que yo digo que hay que eliminar. Pues ojalá. Por lo pronto aquí estamos y nos vemos la próxima semana. Aquí estamos. Gracias, Epigmenio. Gracias Epigmenio Ibarra por la mañana.